que se tiene de los servicios de prevención por parte de los clientes y de los trabajadores y en sí de la sociedad en general, ¿de acuerdo? Yo, si me permitís, voy a compartir con vosotros algo de mi escritorio que creo que es interesante que podamos compartir. En principio, quiero comentaros que IT en Prevención es una empresa que tiene ya más de 20 años de experiencia. Espero que estéis viendo bien la imagen. ¿Qué tal? ¿Sí? Ahora mismo me quedo que no sé si... ¿Se me oye? Sí, sí, se escucha perfectamente, José Luis. ¿Y la imagen qué tal? ¿Bien? La imagen ahora, perfecto, estamos viendo tu documento Word. Bueno, voy a ir moviéndolo despacito. En principio, simplemente quiero decir que IT en Prevención, como decía, tiene ya 20 años de experiencia, que contamos con más de 5.000 clientes en todos los sectores en el conjunto de Castilla-La Mancha y Madrid y con un colectivo de más de 30.000 trabajadores sobre los que pretendemos el manto de la prevención les proteja, ¿vale? IT en Prevención tiene un carácter de implantación que nosotros hemos dado en llamar municipalista. ¿Por qué? Porque realmente las características que tiene Castilla-La Mancha son muy especiales con respecto a lo que supone hacer grandes inversiones y retorno. Y esto es una prestación de servicio. No es un intangible como alguien pudiera llevar a confusión una póliza de seguros, que no lo es. Esto es una prestación de servicio que se fundamenta en que se generan esas prestaciones que se traducen en documentos que son la base del guión de las tareas que tiene que hacer en materia de prevención el empresario. Por eso nosotros necesitamos estar cerca del ámbito empresarial. Y esto nos lleva a que nuestro objetivo, ya bastante avanzado, de ser un referente en Castilla-La Mancha en el tema de prevención de riesgos laborales, nos haya llevado a tener una implantación como es esta, por centros en todas las provincias y Madrid. Estamos hablando de centros que están homologados para la realización de reconocimientos médicos, por lo tanto son centros sanitarios. Y disponemos en Almansa, en Albacete, Almansa, Caudete, La Roda, Ciudad Real, Valdepeñas, Manzanares, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Toledo, Illescas, Talavera, Cuenca, Guadalajara, Madrid. También disponemos de unidades móviles y luego disponemos de una red de centros concentrados en muchos puntos de Castilla-La Mancha a los que no llegamos y en España. De esta manera podemos garantizar un servicio homogéneo no solo en toda Castilla-La Mancha, sino también a trabajadores desplazados fuera del entorno por circunstancias en el resto del país. Bueno, aquí tenéis un pequeño mapa sobre nuestra implantación. ¿Esto por qué es relevante? Esto es relevante porque somos un servicio de prevención ya no pequeño por facturación, pero sí que por implantación territorial y por medios estamos en disposición de poder competir con los grandes servicios de prevención de implantación nacional. Nosotros pensamos que nuestra actividad es una actividad muy vinculada a la vida general y completa de los trabajadores, que son a los que realmente nos dirigimos, porque son los primeros beneficiarios de nuestra actividad. Y pensamos que la prevención es una manera de que la persona esté motivada y de que sea feliz. Dicho esto, os comentaré que nosotros pues, estamos en una plantilla actual de unas 45 personas para este año 2021 y que, bueno, pues estamos en unos ratios de igualdad pues bastante aceptables, ¿de acuerdo? Es importante que veáis que disponemos de un organigrama en el que quiero hacer mención a que en esta línea de coordinación intermedia se basa el éxito de nuestra estructura. Nosotros prestamos una serie de servicios que son complejos de entender, damos servicio a muchísimos trabajadores, hacemos miles de reconocimientos médicos, generamos miles y miles de documentos y de certificaciones y es la coordinación la base del éxito. Y siendo una empresa realmente todavía pequeña, pues los esfuerzos en coordinación son ingentes. Esto es algo que nos consta no superan la mayoría de las empresas y que incluso empresas mucho más grandes que la nuestra tienen grandísimos problemas en el desarrollo de su actividad por las carencias y lo dificultoso que es coordinar todas las actividades que realizamos, ¿vale?
Estos son los servicios que prestamos. Sabéis que la prevención tiene varias especialidades. Las 3 primeras son seguridad en el trabajo, economía, psicosociología e higiene. Las nombro ahora porque luego voy a hacer mención a ellos porque esto es muy importante, como vais a ver ahora. Y la vigilancia de la salud. Lo voy a decir ya. Mira, de estas 4 especialidades, realmente la visibilidad que tiene la prevención de riesgos laborales está basada en la seguridad del trabajo. Todo el mundo relaciona la prevención con la seguridad en el trabajo. Y en realidad la seguridad del trabajo lo que hace es prevenir accidentes, ¿de acuerdo? Pero es solo una parte de los riesgos que existen en la empresa. Sin embargo, la carencia de las otras especialidades como la ergonomía y psicosociología, que en sí son dos especialidades, pero bueno, están reunidas en una. Y la higiene industrial, lo que realmente producen en su carencia son enfermedades profesionales. Y luego tenemos la 4ª especialidad, que es la vigilancia de la salud colectiva, que engloba la protección del resto de especialidades. Con esto lo que quiero decir es que mayoritariamente, y en estos momentos, nosotros lo que somos, como servicio de prevención, somos servicios sanitarios. Y se ha puesto ahora de manifiesto, ¿de acuerdo? Luego entraremos en una pequeña análisis de operadores, pero sí que os diré que volviendo ya a... Voy a salirme de aquí porque quiero ya dejar de compartir imagen, luego volveremos. Quiero que me veáis ahora un poquito, ¿vale? ¿Se me ve ya? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, mira, bajo nuestro punto de vista, estamos en un momento que hemos evolucionado mentalmente en la situación de aceptación en el entorno que estamos viviendo, ¿vale? Se están empezando a asumir los dramáticos resultados de pérdidas personales y económicas tan impactantes que hemos sufrido en toda la sociedad. Y hemos tenido que centrarnos en tirar para adelante y ver cómo en el ámbito laboral empezamos a poder establecer una relación de conciliación entre lo que tiene que ser la seguridad laboral y la productividad. Es en estos momentos donde a través de la prevención se ha visibilizado de una manera en la que prácticamente toda la sociedad está comulgando que tiene que haber una relación muy clara entre lo que es ir a trabajar de una forma segura y la economía. Con lo cual, es este objetivo bien planteado desde los servicios de prevención y, por supuesto, desde en el convencimiento de que tanto trabajadores como empresarios, como servicios de prevención, tenemos un objetivo claro, que es ir a trabajar de forma segura, protegernos de la pandemia y de otras consecuencias mayores que son las consecuencias de la pandemia y las consecuencias económicas que tiene la pandemia, ¿vale? Esto realmente está produciendo el cambio que quiero significar en esta jornada, que es que hemos dejado de ser un servicio de prevención que previene accidentes laborales, lo cual está muy bien y me produce mucho orgullo, pero somos muchísimo más que eso. Somos un servicio de prevención que permite que las empresas sigan pudiendo producir y sigan pudiendo intervenir en el ámbito económico. Bueno, pues esto, que ahora se ve de una forma clara, ha existido así desde siempre. Hay una relación directa entre la seguridad y la productividad y la economía. Muchas veces pensamos que el coste de la prevención no está justificado, sobre todo cuando hablamos con determinados empresarios que, bueno, no tienen más visión que la de cuestionar lo que cobra el servicio de prevención. Y no se dan cuenta de que realmente el servicio de prevención tiene, aplicar la prevención en la empresa tiene varios costes. El primero sí, es el coste que tiene ese concierto que tienes con un servicio de prevención, el cual intentaré ver de qué forma, pues es el menor posible. Yo os puedo decir que el coste medio que existe en España por los servicios de prevención que se prestan a las empresas está por debajo de los 500 euros al año. En España, en Castilla-La Mancha es inferior. Eso quiere decir que el impacto económico que nosotros tenemos por generar documentación profesional y servicios profesionales a las empresas está en una visión realmente bajísima, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay más costes. Hay más costes que el empresario tiene que valorar. Le llamo el coste de intervención en el proceso productivo.
¿Por qué? Porque si nosotros para prestar el servicio y para realmente poner a la empresa en una situación de protección junto con los trabajadores, tenemos que intervenir en el proceso productivo, puesto que tenemos que disponer de los trabajadores en jornada para hacer formaciones, para hacer reconocimientos médicos, para hacer visitas, para valorar máquinas, para valorar productos químicos, para tomar muestras, infinidad de actuaciones que se hacen en la empresa en donde, por desgracia, tenemos que estar y a veces se ve alterado el proceso productivo. Si nosotros tenemos una implantación homogénea en Castilla-La Mancha donde podemos dar un servicio muy extendido, con menos desplazamientos y con más presencia, estamos abaratando costes en el proceso productivo. Los auténticos costes realmente que tiene un empresario son las inversiones y gastos que se tienen que derivar de las mejoras que son detectadas y que realmente son el fundamento de la visión de futuro de su empresa. Sin embargo, este tipo de cuestiones no muchas veces se tienen en cuenta. Bueno, luego ya tenemos por último el coste de las sanciones derivadas por incumplimientos, amén de circunstancias personales derivadas de pérdidas y de daños personales que son incalculables. Por eso quiero decir que no hay que visibilizar la importancia de la prevención relacionándola claramente con un asunto de productividad y economía empresarial. Esto es así de claro, ¿vale? Yo he dado en llamar a este año, el año en el que estamos trabajando peligrosamente, haciendo mención a una antigua película que utilizaba esas palabras, pero yo creo que todos los años venimos trabajando con bastantes peligros, algunos se pueden evitar, otros hay que asumirlos, porque están ahí, como esta pandemia. Es una pandemia que no tiene de momento solución y que nos obliga a tener que aceptar y asumir ese riesgo, ¿vale? Nosotros hemos sido los elegidos para que en el entorno laboral hagamos de las empresas entornos seguros con respecto a esta pandemia, pero porque ya estábamos ahí, ya estábamos intentando sacar los codos en las empresas para manifestar nuestra importancia. Ha sido relativamente fácil hacernos comprender, aunque no te digo la que hemos tenido que pasar en el periodo de alarma, en el periodo de confinamiento, en el periodo de vuelta de vacaciones, en el periodo de incorporación de vuelta del teletrabajo, con el teletrabajo y con la incorporación de nuestros niños en los colegios. No os cuento nada lo que hemos tenido que pasar. Pero sí que os diré que creo que hemos conseguido una estabilización de la producción y de algo muy importante que os quiero enseñar. Os quiero enseñar, voy otra vez a compartir pantalla, en el sentido de que, a ver, vamos a ver. Tengo aquí unos documentos que son documentos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde marco aquí en fosforito la incidencia del ámbito de exposición de posibles contagios y transmisiones que había en los diferentes sectores que se evaluaban. Y como veis, aquí en el ámbito laboral, en esta semana del mes de julio, nos confería una responsabilidad sobre el 10,8% de los casos de transmisión expuestos, ¿vale? Bueno, pues a día de unas semanas después, tenemos que ya en el mes, de septiembre, esto bajó al 7,4% y que posteriormente, en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, que es el último del que dispongo, el ámbito de exposición al coronavirus en el ámbito laboral está considerado actualmente en un 5,9%. Esto es un éxito que yo pues entiendo que nos dignifica, porque estamos consiguiendo que realmente este binomio esté funcionando, ¿vale? ¿Cuáles son las tareas que realmente nos han encomendado desde el Ministerio? Pues mira, estoy abriendo otra pantalla y os voy a mostrar que el Ministerio de Sanidad nos ha procedimentado actuaciones para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a esta exposición. Vale. Todo esto es lo que el Ministerio va
desarrollando para que nosotros lo vayamos implantando en las empresas. Bueno, pues este es el último del 7 de octubre. Quiero deciros que ha habido, perdón por esto, un índice de control de revisiones desde el día 28 de febrero con más de 11 revisiones de este protocolo. Esto significa que nosotros hemos tenido que adecuar a nuestros miles de clientes todas las revisiones continua y constantemente, ¿de acuerdo? Esto, pues evidentemente, conlleva lo que ahora trataremos un poco por encima, en qué estamos interviniendo las empresas de prevención de riesgos laborales, que es más. Pero sí que os voy a comentar el último porque, bueno, pues es también novedoso dentro de lo que cabe, que tiene que ver con la transmisión, del coronavirus a través de aerosoles, que va a conllevar que tengamos que modificar evidentemente también los protocolos. En unas empresas va a ser más complicados que en otras para evitar esta transmisión, ¿vale? En fin, quiero comentaros también una cosa que tuvo mucha importancia en su momento y que tiene que ver con que la Agencia Española de Protección de Datos en su momento publicó que la empresa, como pongo ahí, podrá conocer si la persona trabajadora está infectada o no, para diseñar a través de su servicio de prevención los planes de contingencia que sean necesarios o que hayan sido previstos por las autoridades sanitarias. El trabajador tiene obligación de informar sobre su situación con respecto al COVID-19 al empresario. Esto es muy importante porque nos hemos encontrado situaciones en donde el nerviosismo y el estrés eran tremendos, porque realmente no sabíamos hasta qué momento había una vulneración de los derechos individuales, hasta que finalmente pues, se ha ido aclarando a través de todo esto. Más que nada porque hay un ámbito de responsabilidad sobre todo lo que está pasando que está por dilucidar, en función de que evidentemente en los centros de trabajo estamos actuando lo mejor posible, pero también es cuestión de la valoración del propio trabajador o de la valoración del compañero que ha podido pues resultar enfermo y resultar con lesiones y que luego intentará o no reclamar. Estas son cuestiones importantes. ¿Qué ocurre? Que con esta publicación lo que se pone de manifiesto es que el interés del colectivo, el interés general, está por encima del interés individual y que es necesario conocer y que el trabajador tiene obligación de fundamentar. De todas las actividades que nos encomienda la Administración, tenemos, bueno, pues aquí resumidas unas que tienen que ver con el carácter organizativo de cada uno de los centros de trabajo. Esto referido a los diferentes sectores es una tarea ingente, ¿vale? Dejaré aparte, por lo grueso que es, el ámbito sociosanitario en el que realmente estamos participando hasta para que se realicen pruebas a gente que viene de vacaciones. Y estamos coordinando directamente con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Esto lo vamos a dejar aparte porque, bueno, forman parte de un tema más específico porque el nivel de exposición al coronavirus de estos trabajadores es muchísimo más complicado y tiene sus protocolos aparte. Pero en las empresas tradicionales, pues evidentemente la organización en las empresas ha tenido que ser modificada y variada. Y aún así, oye, se puede producir, ¿vale? Hay que informar a los trabajadores, hay que darle formación a los trabajadores y trabajadoras, hay que realizar medidas de carácter higiénico y las medidas de protección personal. Aquí se ha avanzado mucho, pero también las hemos pasado a canutas. Al principio sabéis que utilizábamos todo el mundo guantes, eso hoy por hoy parece ser que ha desaparecido, porque en realidad lo que creemos que estaba pasando es que hemos ido conociendo y dominando realmente las causas de transmisión. Creo que en los centros de trabajo lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque con la combinación de todas estas medidas y sobre todo con las medidas de protección personal, hemos conseguido que se pueda convivir con el virus sin que aumente el riesgo de esa transmisión. Es muy, muy, muy importante.
Hago mención también especial a los trabajadores especialmente sensibles, a los cuales en la primera situación hubo que poner en confinamiento también con nuestra intervención. Se hizo de una forma, digamos, directa y sin evaluación previa. Esto ya a día de hoy ha cambiado y sí que se tiene que hacer una evaluación previa en función de las sensibilidades que se tenga y de las condiciones que tenga el puesto de trabajo. Actualmente, el protocolo que más trabajo nos da está en el seguimiento del caso confirmado o sospechoso y los contactos estrechos. Esto es lo que, bueno, pues nos ha dado muchísimo trabajo, sigue dándonos, pero ya las empresas tienen un nivel de temor a esto menor y se conlleva de una manera más sencilla. Al principio, evidentemente, el empresario tiene obligación de comunicar al servicio de prevención bueno, voy a quitar esto y así nos vemos un poquito más si queréis, ¿vale? A ver, voy a cerrar esto. El empresario tiene obligación de comunicarnos que en su empresa hay un caso positivo. Nosotros nos convertimos en auténticos rastreadores en el ámbito laboral y actuamos de una forma paralela a la que actúan los rastreadores del Servicio Público de Salud, solo que en el ámbito laboral. Tenemos que determinar si realmente el caso ha nacido en la empresa o no ha nacido en la empresa, viene de una relación del ámbito privativo. Eso se hace a base de entrevistas con los trabajadores y con los empresarios. Y luego tenemos que determinar si ha habido o no ha habido contactos estrechos. Esto nos ha dado mucho trabajo al principio, porque la definición de contacto estrecho es algo que, aunque los medios de comunicación lo han dado por activa y por pasiva, no se termina de comprender bien, en el sentido de que cuando en un centro de trabajo alguien resulta positivo, se genera inevitablemente una situación de pérdida en el entorno laboral. Es un factor que va en contra de nuestros objetivos de seguridad y productividad y economía. En el momento que se genera esta situación de confianza, hay que intervenir para recuperarla lo antes posible. Por lo tanto, lo primero es transmitir al trabajador y al empresario que el contacto como tal no es un contacto estrecho. Os cuento un ejemplo. Muchísimas empresas o trabajadores nos referían al miedo que tenían porque habían compartido espacios, habían compartido servicios, vestuarios o habían tocado algo que le había tocado, habían compartido una máquina, una herramienta, un papel, vete tú a saber. Entonces, en este sentido, nos ha costado mucho hacer entender que el contacto que realmente aumenta el riesgo de transmisión es el que se define como contacto estrecho, que es aquel que se produce a menos de 2 metros de distancia, que además dure más de 15 minutos y que además se haya tenido sin ningún tipo de protección. Si se incumplen estas medidas es cuando realmente estamos tolerando que exista un aumento del riesgo de transmisión, y esto es lo que en los entornos laborales no se puede permitir ni se puede tolerar, y los empresarios así me consta que lo están haciendo, ¿vale? Se puede conciliar la producción en entornos que las distancias a veces no sean muy amplias si se trabaja protegido. Desde que las mascarillas son obligatorias, bueno, todo hay que decirlo, esto ha ayudado mucho, pero ya eran obligatorias en los centros de trabajo desde el principio, ¿vale? Cuando se produce esta situación de nerviosismo, realmente aquí entramos en la necesidad de recuperar esta confianza. Y es aquí donde las pruebas diagnósticas han demostrado, bueno, pues que son válidas para esto. Las pruebas diagnósticas que se utilicen convenientemente, ¿vale?
¿Por qué? Porque ante una situación de nervios, por la creencia de haber tenido un contacto estrecho o haber tenido un aumento del riesgo de transmisión, la gente quería conocer, la gente quiere saber. Con el tema de las pruebas diagnósticas también hemos pasado bastantes vicisitudes en el sentido de que eran difíciles adquirirlas y que era luego difícil prescribirlas y luego realmente que se usen bien. Nosotros desde luego hemos tienen que tener un objetivo. Y el objetivo no es el conocer cómo estoy hoy, porque el conocer cómo estoy yo evidentemente no es una vacuna ni va a evitar que el día de mañana te puedas infectar. Pero sí que se ha manifestado como algo que actuando sobre un colectivo en una empresa en un momento dado, separando de ese colectivo los casos que pudieran dar positivo, se genera mucha confianza. ¿Por qué? Porque de esa manera a los trabajadores que dan positivos, sin síntomas, evidentemente, los mandas a confinamiento, detectas una posibilidad de transmisión y a los 15 días, que actualmente son 10, se vuelve a trabajar y sin ningún problema. Con lo cual, en un momento dado, cuando se genera esta psicosis, la vuelta a la confianza está basada en utilizar bien unas pruebas diagnósticas y cuál sea la más conveniente. Nosotros tenemos que decir que para este objetivo la prueba diagnóstica más útil es la prueba serológica. ¿Por qué? Porque nos dan más información. Y estamos hablando de una prueba que normalmente paga el empresario, porque el empresario lo que quiere es que la empresa siga funcionando, que sus trabajadores estén tranquilos y que se recupere la confianza. Es normal que el empresario promueva eso para sus trabajadores en un momento donde la prescripción así lo recomienda. ¿Por qué la prueba serológica? Porque nos dice si tenemos un positivo, en qué grado pudiera estar de avanzado en la infección, nos dice quién está negativo y nos dice también quién está ya inmunizado. Evidentemente, hay pruebas serológicas con unos, ¿cómo se llama? Con unos niveles de acierto, por así decirlo, ahora no me acuerdo de la palabra, más altas que otras, ¿de acuerdo? Pero las que nosotros estamos realizando superan el 90% de fiabilidad, ¿de acuerdo? Entonces entendemos que aunque no son perfectas en términos económicos y en términos de información, son muy útiles. Estamos hablando entre grupos sociales donde no existen los síntomas, Entonces, porque en el momento que existe un síntoma, pues esta persona sale de ese colectivo porque ya se va a confinamiento, porque se va de baja, porque ya volverá inmunizado. Pero es muy conveniente también que en un entorno laboral se sepa que parte del colectivo pues se va inmunizando. ¿Por qué? Porque de esa manera puedo contar con ellos de una manera más a largo plazo y sin tener mucho riesgo, ¿vale? Deciros también que seguimos colaborando en la gestión de la incapacidad personal, o sea, de la capacidad laboral, porque intervenimos directamente en las propuestas de las bajas de confinamiento y, como he dicho antes, en los trabajadores que tienen especial vulnerabilidad. Dicho esto, solamente quiero comentaros que insistir en que esto no es nada nuevo para los servicios de prevención. En términos epidemiológicos, los servicios de prevención llevamos actuando desde hace muchísimo tiempo. La vigilancia de la salud colectiva contempla esta posibilidad. Hay desde hace muchos años enfermedades que pueden ser transmitidas dentro del ámbito laboral, ¿de acuerdo? Y que en función del sector del que se trate pueden tener más incidencias que otras. Por ejemplo, en la agricultura, por el tipo de trabajadores y de temporeros y de su origen, hay situaciones en las que sí que se puede transmitir dentro del ámbito laboral una enfermedad y puede afectar a bastantes personas dentro de ese colectivo. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es aplicar lo que sabemos hacer a un riesgo nuevo y que, bajo mi punto de vista, va a seguir con nosotros durante mucho tiempo, porque entendemos que estamos en las primeras fases de la herramienta que nos va a ayudar, que es la vacunación, y que en el mejor de los casos
será un virus más del que nos vacunaremos todos los años. Y ese es, digamos, la visión finalista y más óptima a la que podemos optar llegar. Y aún así, este será un virus que de vez en cuando pues, nos dé algún susto, ¿vale? Dicho esto, si tenéis alguna pregunta sobre esto, yo encantado de responderos. Y si no, si me dejáis 10 minutos más, os hablo de otra cosa. ¿Me escucháis? Hola. Sí, nada, si hay alguien que se anima a lanzar alguna pregunta y si no, José Luis, si quieres matizar alguna cuestión más, adelante. Bueno, yo como voy a meter y tengo aquí mucha materia, si me dedicáis 10 minutos os voy a hablar de la prevención, pero desde otro punto de vista que creo que pueden ser los interesantes, ¿de acuerdo? Para los que estáis aquí, para los que luego nos puedan escuchar a través del canal de YouTube. Para eso voy a compartir también una pantalla que creo que puede ser interesante. Mira, quiero hablaros de la... a ver, ¿dónde lo tengo? Aquí, así, aquí. Quiero hablaros de un análisis privado que hemos hecho, ¿vale? Sobre de prevención que operan en Castilla-La Mancha de una manera muy rápida. Pero yo creo que esto es interesante que se vea y se conozca en un ámbito empresarial como es el de ADECA y como el que tiene la implantación en Albacete y su provincia. Nosotros sabemos que es un sector muy complicado de analizar y de obtener datos porque realmente no estamos en una actividad que tenga un control administrativo, como pueda ser el de las mutuas de la Seguridad Social o cualquier otra actividad que tiene obligación de volcar datos, ¿vale? Desde la administración se tienen diferentes comportamientos con respecto a las interpretaciones de las normas en las diferentes provincias y en las diferentes comunidades autónomas. Esto hace que realmente la aplicación de mismos criterios sean difíciles. Sí que os diré que actualmente existen tres asociaciones patronales que son ASPREN, ASPA y ANEPA. ASPRE es la Asociación de Servicios de Prevención Nacional a la que nosotros pertenecemos y formamos parte de la Junta Directiva. Esta asociación nacional es la que ostenta una representación mayor porque supera el 60% de cuota de mercado, ¿vale? Y esta es la única asociación que vuelca datos, ¿vale? Porque sus asociados vuelcan datos y podemos hacer análisis, ¿de acuerdo? En base a esos datos y en base a lo que hemos podido obtener de un registro creado por las administraciones autonómicas que se llama SERPA, al que estamos obligados a comunicar quién es nuestro cliente, cuántos trabajadores tiene y una serie de información que nos obligan a que volquemos y demos y mantengamos actualizado. Sí que significaré que a este registro Cataluña no aporta información, no sabemos por qué, ellos tienen el suyo propio, ¿de acuerdo? Con lo cual, toda la información que yo os dé aquí pues está basada sobre todo en la buena fe y en los datos que se tienen, pero hay una parte de datos que desconozco. Dar una idea de por dónde van los tiros, ¿vale? Deciros que actualmente ya hay menos de 400 servicios de prevención que operan en España, ¿de acuerdo? Que a día de hoy en España se está intentando recuperar aproximadamente el volumen de negocio que tenía este sector antes de la crisis, que estaría rondando los 950 millones de euros, ¿vale? Y que, bueno, pues estos son los operadores principales que tenemos en Castilla-La Mancha. Tenemos aquí Quirón Prevención, que es la suma de varias anteriores sociedades de prevención. Premap Prevención, Fraternidad Prevención, Unipresalud Prevención y MC Prevención. Todas estas anteriores sociedades pertenecían a mutuas. Lo que ocurre es que, como todos sabéis, en el año 2015 ya se les prohibió operar y tuvieron que ser vendidas. Entonces, entraron en juego entidades que en este caso, bueno, pues es Quirón, que a través de una empresa alemana, pues adquirió estas sociedades de prevención y de estos casi 1.000 millones muy cuestionados de facturación que tiene el sector,
Pues un 30% lo tiene Quirón. Luego tenemos a Qualtis, que es la evolución de la parte de prevención de la Mutua Ibermutuamur. Luego tenemos a ASPI, que es la parte de prevención de Sepello, con en torno a otros 70 millones de euros. Y estos son los que tienen una mayor presencia en el entorno de Castilla-La Mancha. Y ahora os lo voy a detallar un poquito mejor. Mira, luego hay otros operadores más pequeños a nivel nacional, como son Más Prevención, Valora Prevención, Unimap Prevención y SP Activa, que estas son sus facturaciones anuales igual que ellos. Sí que digo que, al igual que estos tres tienen una presencia decidida en el entorno de Castilla-La Mancha y que son gigantes contra los que nosotros competimos, porque evidentemente compartimos con ellos en todo el territorio. Estos de aquí abajo pues tienen una implantación, bueno, pues que no ocupa todo el territorio, porque son actividades que, o bien desde centrales en la Comunidad Valenciana o Murcia, pues acaparan o prestan servicios en empresas limítrofes, pero no se les percibe un proyecto claro como el que tenemos nosotros y las sociedades grandes, ¿de acuerdo? La facturación de estos servicios de prevención ante sociedades de prevención de las mutuas, en el entorno de Castilla-La Mancha, yo en el año 17 ya lo elevaba a 24 millones de euros. Evidentemente eso ha podido crecer, como en el sector, aproximadamente un 10%, ¿vale? Luego tenemos el resto de servicios de prevención ajenos, que aquí es donde estamos los pequeñitos, que somos servicios de prevención nacidos en Castilla-La Mancha y que tenemos una autorización de la Consejería de Empleo de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y aquí hay una serie de nombres que operamos en la localidad de origen y más o menos que el volumen de facturación, ¿vale? De todos estos servicios de prevención os tengo que comentar que nosotros estamos aquí, esto al igual que los demás, habría que incrementarlo en torno a un 10%, significa que estamos en una cuota de mercado de unos 8.600.000 euros con respecto a estos 24 millones que andan por aquí, ¿vale? En definitiva, nosotros pensamos que el entorno subiendo, porque aquí hay muchos servicios de prevención locales que no contemplo porque es imposible obtener datos de ellos, pero de este segundo grupo de 8.600.000 euros de facturación, yo lo subo a unos 10 en Castilla-La Mancha y tenemos una cuota de mercado en Castilla-La Mancha de 34 millones de euros, ¿de acuerdo? Deciros que en estos términos de mercado y de prevención tendría con respecto al total un 6,3%, un 8,9% con respecto al primer grupo de los grandes y un 21% con respecto al segundo grupo, ¿vale? Sí quiero, y ya por último y para terminar, haceros ver que el conjunto de trabajadores como recursos humanos que tienen las sociedades de prevención antiguas y grandes en el entorno de Castilla-La Mancha están en los 390 trabajadores y las sociedades de prevención andamos por 200, o sea, los pequeñitos andamos por 280. En total habrá pues eso, unos 670 trabajadores. Quiero resaltar que es importante el que realmente nosotros generamos más empleo, ¿de acuerdo? Generamos más empleo, aún teniendo una cuota de mercado significativamente inferior, ¿vale? Tengo que deciros y alertaros que seguimos en un proceso de concentración de servicios de prevención y de sociedades. Y también que evidentemente se cree, ya no solo ahora, sino desde su origen, que este es un sector económico muy rentable. Yo os digo que no es tan rentable, ni Dios que lo fundó, pero en alguna parte alguien lo ve así de cara a futuro y hay diferentes fondos de inversión que están apoyando económicamente a entidades para que vayan adquiriendo servicios de prevención, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a mantener en Castilla-La Mancha porque es nuestro objetivo, nosotros nos encontramos a gusto, somos una empresa solvente y rentable y mientras salga el sol todos los días, saldremos a trabajar con nuestra independencia y nuestra libertad. Gracias por todo. Nada más.